Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esperamos que todos estén muy bien en casa, que estén preparados para recibir la palabra de Dios, el buen mensaje que nos ayuda, que nos alienta a seguir adelante. Y queremos darle la bienvenida también a las personas que se han añadido estas últimas semanas, que nos acompañan también por primera vez hoy. Gracias por estar ahí conectados con nosotros, estudiando la palabra de Dios. Vamos a cantar una alabanza a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo para que demos paso a lo más importante, pienso yo, que es la palabra del Señor, sin dejar a un lado también que la adoración es sumamente importante. Pienso que es un buen momento para rendirle el corazón a Dios, todo lo que somos, y prepararnos espiritualmente para tener un encuentro con Él, con su palabra. Así que vamos a cantarle con alegría y con devoción, rindiendo el corazón, por supuesto, delante de su majestad. Sé que estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no me sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Estás aquí aunque no me sienta, dile al Señor, que no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme.
Lo creemos con todo el Cúbrenos, corazón. Señor. Que tu presencia cubra cada familia en esta noche. Que tu gloria sea sobre nosotros, bendito Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es, Padre nuestro. Cúbrenos a todos en esta Con hora. tus alas nos cubrirás Así es, buen Dios. y bajo ellas estaremos seguros. Así es, Señor, así es. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, Oh, sí, Señor. en quien yo confiaré. Aleluya. Cuando venga la tormenta, no desfallece. Cántalo con fe esta Nuestra noche. roca, Señor. Porque tú eres mi seguridad. Oh, sí, mi buen Jesús. Cuando seas echado por la densa oscuridad, Cúbrenos, Espíritu Santo. cúbreme. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Solo en ti, Señor, solo en ti. Señor, cúbreme. Gracias, Padre. Cúbreme. Gracias, Señor. Señor, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. cúbreme. Protegidos por ti, Señor. Señor, Cuánto te adoramos, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos sentir tu presencia en medio de la alabanza, la adoración. Creemos que si tú nos cubres, vamos a estar protegidos todos los días de nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en medio o debajo de tus alas, mejor, estamos protegidos, Señor, donde nadie nos puede tocar, donde nadie nos puede hacer frente, Señor. Y hoy te pedimos como iglesia, cúbrenos, Señor, cúbrenos, Señor. Que nada de nosotros, ningún miembro de nuestra familia, ningún miembro del cuerpo de Cristo se quede por fuera de tu protección, Señor. Gracias y oramos, Espíritu Santo, para que tu presencia a través de la Escritura nos inundes hasta lo más profundo, Señor. Dile ahí conmigo en tu oración, Espíritu Santo, lléname, quiero ser sensible a tu voz, quiero entender hoy el mensaje que tú tienes para mí y no solamente entenderlo. Dile, Señor, quiero levantarme de esta cuarentena como una persona obediente, como un seguidor fiel tuyo, con el que tú puedas contar en esta tierra para predicar el Evangelio. Dile, Señor, ayúdame a ser la luz y la sal de la tierra, para que muchos, miles, vengan a ti a través de mí y de mi familia. Te pedimos, Espíritu Santo, que esa poderosa obra que empezaste en nosotros, la continúes, no la detengas, Señor, porque veremos la gloria siendo derramada desde lo alto en Cristo Jesús para con su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, acomódate, prepárate, vamos a estudiar la palabra. Hay un pasaje en 2 de Timoteo 2:15, vamos a meditar un poquito sobre este pasaje en la noche de hoy. Y todos, recuerda que todos somos activos en esta predicación. Ahí tú estás escribiendo, estás meditando, incluso estás anotando alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, y luego la discutimos. Podemos orarle al Señor de que nos la revele a través de su santa palabra, porque nunca olvides que en su palabra están todas las respuestas para lo que nosotros queremos preguntarle al Señor. Y bueno, en la noche de hoy tiene por título Presentándonos aprobados ante Dios. Quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, un versículo que quizá algunos se saben hasta de memoria, pero vamos a meditarlo paso a paso esta noche. Y dice así, palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, o presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese pasaje yo sé que muchos se lo saben de memoria, sé que para algunos simplemente se los estoy recordando, pero bueno, lo importante es que hoy con humildad recibamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros.
entre las muchas instrucciones, familia, que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo, uno de los seguidores fieles, ojo, presta atención, Timoteo es uno de los seguidores más fieles de Jesucristo en la Biblia. Y Pablo le escribe a Timoteo y le da muchas instrucciones, porque él tenía que pasarle revista a varias iglesias y mirar que todo estuviera bien y lo que no estuviera bien lo acomodara. Y era una de las funciones de Timoteo, entre muchas funciones que le correspondían en esta tierra. Y entre todas las instrucciones le da una muy clara, le da una muy puntual. Y para mí es muy importante, mira cómo dice: procura, Timoteo, con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Timoteo, te estoy escribiendo muy seriamente. Procura siempre que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y esa es la instrucción para Timoteo en aquel momento, pero es para nosotros la iglesia en este tiempo. Y ya te voy a decir el por qué le dice esto. Antes de avanzar en lo que te quiero decir con este versículo y explicarte qué es esto o qué es lo que Pablo quería decir a Timoteo en la escritura, no quiero que pases por alto algo, familia. La difícil situación en la que estuvo Pablo, Timoteo, los apóstoles y cualquier discípulo de la época. En aquel momento, familia, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que cuando le escribe la carta a Timoteo, no se encontraba en la playa bronceándose, ni gastándose la ofrenda ni los diezmos, no. Dice que cuando le escribe la carta a Timoteo, estaba en prisión. Y es muy importante, familia, resaltar esto, la difícil situación que vivían los seguidores, los servidores de Dios en aquel tiempo, porque algunos piensan en este tiempo que por ser hijos de Dios quizá no tengamos situaciones difíciles, pero realmente no es así. Pablo llegó allí, familia, a la cárcel y venía de sufrir mucho. Pablo venía de sufrir persecuciones, azotes, maltratos, estuvo a punto de morir muchas veces y llega a la cárcel y le escribe a Timoteo. Ahora, yo me pregunto esto: cuando uno ve que un discípulo de Jesús padece tanto, ¿será que habrán alientos y ánimos de seguir los caminos del Señor? Pues bueno, solo los que entendemos el camino del Señor nos animamos y nos alentamos unos a otros a pesar de las circunstancias y de los momentos difíciles. En medio de todo esto, Pablo anima a Timoteo, familia, para que siga adelante con la tarea que se le había encomendado. Ojo, todos los que somos llamados por Jesús, aparte de ser salvos por la gracia, tenemos tareas que cumplir en esta tierra. Algunos la cumplen, otros no la cumplen. Y Pablo le escribe en medio de su aflicción, en medio de su necesidad: Timoteo, no te desalientes, no desmayes, sigue adelante. Recuerda que tienes una tarea de compartir el evangelio de la salvación. Y si tú hablas, miles de almas van a llegar al cielo. Entonces yo creo que eso es lo que motiva al predicador o a aquella persona que comparte el evangelio. Saber que aún en medio de dificultades, en medio de adversidades, cuando abre la boca, personas se convierten a Cristo y van a una eternidad con Cristo. Por eso es que nosotros no nos podemos detener en la predicación del evangelio. Y me gusta hacer mucho énfasis en esto, porque lo que decía ahorita, nos han enseñado o nos han acostumbrado mejor a que en la vida no podemos padecer necesidades o no podemos sufrir mucho. Y menos si somos hijos de Dios, o por lo menos eso han sido ciertas enseñanzas en el camino espiritual. Algunas enseñanzas, y son bonitas, no voy a decir que no, son buenas enseñanzas, gloria a Dios, porque cada vez que se escuchan, almas se convierten a Cristo. Pero el evangelio tiene que presentarse tal y como es, balanceado, tal como está en la escritura. Y la escritura dice que por causa de Cristo hay persecución, hay momentos de dificultad, hay momentos de adversidad. Para ti que te preguntas, ¿por qué tanta adversidad? ¿Por qué tantos momentos de aflicción? Bueno, cuando te entregas a Cristo te conviertes en enemigo de Satanás. Por ende, tienes cualquier cantidad de enemigos en esta tierra, pero no importa, el Señor está con nosotros, hay que seguir adelante, no te puedes desanimar. Y por ninguna parte de la Biblia dice, familia, que los seguidores de Jesús no van a sufrir, que van a tener una vida color de rosa, que todo va a ser maravilloso. No. Es más, la Biblia lo que sí dice, y presta atención y ojalá lo escribas y lo subrayes, es que en medio de todos los problemas, en medio de todas las adversidades, en medio de todas las situaciones difíciles, Papá Dios está y estará con nosotros. En eso es lo que nosotros tenemos que confiar todo el tiempo. Por eso es que hay que aprender a discernir bien la escritura.
Por eso es que hay que aprender a interpretar bien la palabra, y quien nos da la habilidad de interpretarla, o mejor dicho, quien nos revela la palabra es el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado de cómo leo la Biblia y cómo interpreto la Biblia, porque a lo mejor estoy usando mensajes que, aunque los extraigo de la Biblia, no son bíblicos, porque los enseño incorrectamente o contrario a lo que quieren decir. Y esto es muy peligroso, porque aquel oyente, aquella persona que los escucha, puede hacerse una idea equivocada de lo que es el Evangelio. Ya habíamos hablado en la predicación anterior que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Esa es la buena noticia, que todo el mundo afuera necesita saber que hay un camino para salvarse, que hay un camino para salir del pecado, y ese se llama Jesucristo. Entonces quiero hacer mucho énfasis en eso, porque la carta, cuando Pablo la escribe, no estaba en la playa, no estaba comiendo lo mejor, no estaba en el mejor hotel, no, estaba padeciendo, estaba sufriendo, estaba encarcelado, y no estaba, como muchos piensan, gastándose en las ofrendas que se dan en el templo. No, familia, estaba padeciendo por predicar el Evangelio del Señor. Y quiero resaltar bastante esto, porque a nosotros los cristianos nos afligen muchas cosas. Nos aflige una cosa por acá, nos aflige una cosa por allá, otra por allí, pero confía, eres un valiente. Jesús puso en ti el Espíritu Santo, el poder de Él, para que prediques, no dejes de predicar, porque cuando tú hablas, las almas se convierten a Jesucristo. Aunque padezcas, recuerda que te espera una corona en el cielo. La Biblia lo dice, lo describe, está ahí, lo puedes leer. Entonces a eso te animo, sigue adelante a pesar de las circunstancias adversas. Y es precisamente, familia, por eso que la Biblia debe interpretarse tal y como está escrita. Cuando hay una mala interpretación de la palabra, el mismo diablo aprovecha esa situación. Coge esas malas interpretaciones que se levantan entre nosotros los creyentes y engaña a los mismos creyentes con falsas expectativas, con falsas doctrinas, ojo, aparentemente bíblicas, pero que realmente de fondo están tergiversadas por la mala interpretación. Y quiero tocar un versículo, o mejor, un ejemplo acerca de lo que estoy hablando, de lo que es una mala interpretación de la palabra. Porque cuando uno lo preparan como iglesia, de que nada nos va a pasar, de que no vamos a sufrir, de que todo va a estar color de rosa, de que ninguno se nos va a morir, de que nadie se va a enfermar, entonces es un evangelio desproporcionado, desbalanceado de la verdad. Hay una mala interpretación, y lo más triste es que hay personas que predican así la palabra. Entonces levantan personas sobre unas bases que no son sólidas, y cuando lo ataca una prueba, cuando lo ataca una dificultad, no tiene bases para sostenerse. ¿Dónde va a parar? Va a caer, va a volver atrás, se va a extraviar nuevamente del camino. Y quiero dar un ejemplo de lo que es una mala interpretación. En Hechos 16:31 hay un pasaje muy famoso, nosotros lo decimos por segundo, y es este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una muy buena palabra, es una excelente promesa. Es más, la declaramos mucho sobre ciertas personas. Pero ¿cuál es la mala interpretación? Que nosotros decimos, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, creemos que porque uno cree, los demás se van a salvar. Ahora, quiero hacerme entender. El evangelio entra por una persona, y esa persona que creyó en Jesucristo tiene la responsabilidad de predicarle a toda su casa. Una vez Él le predique a toda su casa el camino de la verdad, entonces todos vienen y se salvan. Pero no por una persona se van a salvar los demás. Entonces hay una mala interpretación. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque ese versículo lo hemos manipulado de muchas formas durante muchos años. Bueno, no importa, tú eres el creyente de la casa, bueno, confía que todos los tuyos van a ser salvos contigo, y los demás son mundanos, X cosa, cualquier cosa, y eso es lo que tenemos que cuidar. La responsabilidad es que esa persona que creyó en Cristo se comprometa en predicarle a los demás para que ninguno de su casa se pierda. No sé si me hice entender, espero que sí, pero cosas como esas es lo que se presenta en la Biblia. Hay unas promesas, las acomodamos, damos un mensaje y resulta que no era bíblico, no era consecuente con la palabra de Dios o con lo que el Espíritu de Dios quiso escribir en ese momento. Tenemos que cuidar mucho eso, familia. El apóstol siempre insistió, ojo, en la carta a Timoteo, que hiciera lo posible.
en la medida de lo posible que se mantuviera aferrado a la escritura. Él insiste mucho cuando tú lees esa carta, dicen, mantente en la palabra, estudia la palabra, medita la palabra. O sea, era algo clave en esa carta, y es algo clave para nosotros en este tiempo en la iglesia. Y lo importante de mantenerse aferrado a la palabra era que tuviera cuidado de interpretarla tal y como era, porque él tenía un propósito para cumplir en esta tierra de parte de Dios, y era hacer el bien a todo costo. Cuando tú no te aferras a la palabra, al poder de la palabra, ¿cómo te vas a levantar a hacerle el bien a alguien? Si hay veces que haces algo por alguien y ese alguien ni siquiera lo nota, y eso te puede desanimar, eso te puede desalentar, pero cuando tú estás aferrado a la palabra, a Cristo, al verdadero Dios, a la sana interpretación, no importa, tú lo haces para Dios y vas alegremente por el camino de la vida y sigues compartiendo el mensaje de la salvación, así te paguen mal. Y por eso era que Pablo le insistía al apóstol: sigue adelante, predica el evangelio, haz el bien a pesar de lo que te viene. Y Timoteo cumplió su llamado, y gloria a Dios por esos escritos que son los que nos salvan la vida ahora en este entonces. Además, familia, quiero que tengamos algo en cuenta. Ellos vivían felices y cumplían el propósito de Dios en esta tierra porque vivían por la palabra y para la palabra. Para ellos el todo era la palabra. Nosotros tenemos que hacer de la Biblia en este tiempo el todo para nosotros, porque cuando ellos estaban en momentos tan difíciles era donde más confiaban en Dios, y es el mismo mensaje para nosotros. Cuando estemos atravesando, ojo, en situaciones muy difíciles, en momentos donde pareciera que ni Dios estuviera, ahí donde más tenemos que confiar, porque la presencia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios se manifiesta, es en esos momentos de mayor oscuridad, ahí donde vemos la gloria de Dios ser desatada sobre cada uno de nosotros. Pero para aquellos que hemos entendido o hemos interpretado la escritura de acuerdo al Espíritu Santo de Dios nos las ha dado. Por eso es que ser un seguidor del Señor demanda todo de nosotros, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos no tan buenos. En los momentos buenos somos muy fieles, pero en los no tan buenos tenemos que ser el doble de fieles al Señor, porque es donde su poder se manifiesta con mayor fuerza para nosotros. Y bueno, familia, retomando al pasaje inicial, Pablo le da la recomendación a Timoteo de que cada vez que se presente delante de Dios, ojo, lo haga como un fiel obrero que no tiene de qué avergonzarse, para que pueda ser aprobado por Dios. Eso es lo que quiero compartir hoy. Y quiero hacerte la pregunta para que avancemos. Cuando te presentas delante de Dios, ¿te presentas aprobado? Tú te preguntas antes de ir a orar o cuando estás orando si estás aprobado delante de Dios, o simplemente arrancas a orar. Por momentos te haces un alto y te detienes. ¿Será que en esta oración que voy a hacer a Dios estoy aprobado por Dios? ¿Voy a ser escuchado por Dios? Más o menos ese es el enfoque que te quiero dar hoy para que no te pierdan de la línea. Ahora, ¿qué es presentarse aprobado delante de Dios? Quizá algunos no lo sepan, pero por eso estudiamos la palabra del Señor los miércoles. La aprobación, ojalá lo anotes, para el que no sabe qué es presentarse aprobado delante de Dios. La aprobación viene por pasar la prueba. La aprobación viene por pasar la prueba. O sea, ser aprobado se determina después de someterse a prueba algo o alguien. Y si pasa la prueba, si supera la prueba, es una persona aprobada. Esto no lo puedo pasar por alto para poder entender cuando me presento delante del Señor, si estoy siendo o no aprobado por el Señor en mi oración, cuando vengo en busca de mi papá Dios. Todo aquel que supera una prueba, que pasa la prueba, cuando se presenta delante de Dios, es una persona aprobada. Y esto, familia, lo que busca es perfeccionarnos como creyentes. Que nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios crezca y madure todos los días. Las pruebas, dice la palabra, son para perfeccionarnos como hijos de Dios. O sea, las pruebas son inevitables. Viven con nosotros, conviven con nosotros, se levantan, se acuestan con nosotros, porque son necesarias en nuestra vida. Por eso cuando yo voy madurando espiritualmente, las pruebas se hacen más fáciles de pasar.
Pero tristemente algunos piensan que las pruebas son para molestar a las personas. No, hay que verlo desde la perspectiva bíblica. Las pruebas perfeccionan al creyente. Las pruebas perfeccionan a aquel que ama a Dios. Mira lo que dice. Las pruebas son para que nuestro amor por Dios crezca. Nuestro amor por Dios crece a través de las pruebas. Las pruebas son para que mi confianza en Dios nunca falte. Para eso son las pruebas. Las pruebas son para que yo me acerque más a Dios. Pero el que no logra entender eso, ¿qué pasa cuando está en una prueba? Se aleja del Señor. Pero el que está entendiendo que las pruebas son para perfeccionar mi fe, para perfeccionar mi amor, mi fidelidad al Señor, me acerco más a Él, me afianzan más en mi relación con Él. Y esa es la óptica espiritual, ese es el discernimiento, esa es la sana interpretación que tú y yo tenemos que tener de la palabra. En resumen, familia, ser aprobado por Dios es el resultado de ser probado por Dios. Esto lo que hace es hacernos aptos para las tareas de Dios. O sea, que Dios pueda contar con nosotros en la tierra. Cuando una persona no es aprobada, no es una persona de confianza. Cuando tú no pasas una prueba que Dios pone en tu vida, créeme, no vas a ser como esa persona apta para las tareas que Dios quiere asignarte en esta tierra. Por eso es que no podemos hacerle el quite a las pruebas. Tenemos que aceptarlas con gratitud, con corazón valiente y decirle, Señor, si tú la pusiste, yo voy con esta prueba para adelante. Porque una vez termines y pases la prueba, entonces te presentas delante de Dios y eres aprobado por el Señor. Por eso, familia, es que muchos en esta cuarentena, pienso yo, si no todos, estamos siendo probados. ¿Está siendo probado usted en esta cuarentena? En muchas áreas y no en todas. Paciencia. Lo importante es estar pasando y estar superando la prueba, familia. Porque no tiene sentido salir iguales a como entramos a esta prueba. Nosotros tenemos que salir de esta prueba aprobados por Dios. Que cuando nos presentemos delante de Él nos pueda decir, buen siervo fiel, entra en el reposo del Señor. Para ser aprobado delante de Dios, yo primero soy probado. Cuando yo paso la prueba, cuando yo supero la prueba, entonces vengo delante de mi Señor y Él me mira con agrado. Él me mira con ojos de amor, con ojos de aceptación. Lo que tú tienes que saber es cuál es tu prueba o cuáles son tus pruebas. Algunos no saben cuáles son sus pruebas, por eso ni siquiera las superan. Pero peor aún, algunos sí saben cuáles son sus pruebas y no logran superarlas. Llevan años sin poder superar una misma prueba. Y mira, te voy a decir algo para animarte, para traerte consuelo. Esa prueba no va a ser quitada de ti hasta que no la superes. Y una vez superes esa prueba, vendrán más pruebas, porque esa es la vida. El obrero del Señor es constantemente probado, es constantemente procesado para saber qué hay en el corazón. Entonces hay algunos que dicen, bueno, yo con esta prueba no pude, pero con aquella sí. No, tienes que vencer las pruebas, para que cuando te presentes delante del Señor seas aprobado por Él. Por eso el apóstol insistía en Timoteo diciéndole, procura, o sea, haz tu mejor esfuerzo, esfuérzate por presentarte delante de Dios como una persona aprobada. Pero ¿cuántas veces hemos ido delante del Señor con corazones dañados, con situaciones sin arreglar? Y aún así oro, o aún así me presento. Mira, eso no te quiero desanimar, porque es mejor que vayas y ores, aún en medio de situaciones difíciles. Pero según este texto, Pablo dice, haz todo lo posible, haz todo lo que esté a tu alcance, porque cada vez que vayas a buscar a Dios estés aprobado. Porque cuando vamos delante de Dios, necesitamos que Él nos hable, que Él nos oriente, que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Y si yo no he arreglado o no he superado ciertas pruebas que Él me puso para probar mi fe, mi amor, mi fidelidad a Él, entonces ¿cuándo las voy a superar? Entonces, ¿cuándo voy a ser aprobado delante de Él? Y esto no tiene nada que ver con la salvación, para que no te confundas. Si tú eres una persona salva, eres salva porque Él te escogió. Pero Él quiere que en este caminar espiritual, que en esta vida espiritual, tú tengas una relación con Él. O sea, que realmente honres y respetes la presencia de Dios. Y que cuando vayas delante de Él tengas un corazón sano. Un corazón en paz con Él y con los demás. Y ahí es donde muchos hemos claudicado, ahí es donde muchos fallamos. Igual vamos a orar, no nos interesa, así esté bravo con medio mundo y aún así me presento.
Pues hoy la invitación del Espíritu Santo es: procura con diligencia. O sea, no te hagas esperar. Para mañana es tarde. Presentarte delante de Dios aprobado. Examínate. Fíjate bien qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón que todavía no se alinea con la voluntad de Dios. Porque eso hay que arreglarlo rápido. Dice que nosotros necesitamos respuesta delante del Señor. Nosotros vamos a que Él nos ayude, a que Él nos bendiga, a que Él hable, haga una palabra que nos ayude a seguir adelante. Pero muchas veces no la hallo, muchas veces no lo siento. Pues quizás sea porque te presentas no como una persona aprobada, sino como, groseramente lo he dicho muchas veces, como te da la gana. Y al Señor tenemos que respetarle, porque Él es la máxima autoridad sobre el ser humano. Y quiero animarte porque la Biblia dice, para aquel que a toda hora dice que le queda muy difícil, que esta prueba no ha podido, no. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice además que para el que cree, todo es posible. O sea que todo está jugando a nuestro favor. Realmente es yo querer disponerme para que su voluntad se haga en mí. Esa situación que tú no has podido superar, ponla en las manos del Señor. Trae la Biblia delante de ti y de acuerdo a la voluntad de Dios, actúa. No te sigas engañando a ti mismo, ni engañando a Dios, que nadie lo engaña, por supuesto, y pon en práctica lo que esto dice. Cuando una vez pongas en práctica esto, superas la prueba. Y cada vez que tú vas y te presentas delante de Dios, según lo que estamos estudiando, eres un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, ojo familia, quiero decirte algo que me gustaría que le prestaran mucha atención, porque no se puede confundir las bendiciones con la aprobación. Nosotros tenemos, como siempre, la habilidad, si se puede decir así tristemente, de malinterpretar la escritura, de tergiversar la Biblia, los versículos y todo lo demás. Y hemos confundido las bendiciones de Dios con la aprobación de Dios. Son dos cosas aisladas. Recuerda esto: hay personas bendecidas que no son aprobadas, y hay personas aprobadas que no son bendecidas, y por eso yo no puedo medir mi aprobación delante de Dios dependiendo de mis bendiciones. Ojo con eso, familia, quiero que eso no lo pases por alto. Y hay muchos ejemplos que explican esto. En la Biblia, Dios bendijo cualquier cantidad de veces al pueblo de Israel. La escritura lo dice, lo puede leer, pero la mayoría de ese pueblo que fue bendecido no fue aprobado. Es más, dice que perecieron en el desierto y habían recibido bendiciones de parte del Señor. Por eso es que yo tengo que cuidar mi vida espiritual y mi vida natural y cómo me conduzco en esta tierra. Y no solamente en la Biblia, en la vida natural. Tú y yo que salimos, nos movemos, tenemos relaciones con todo el mundo, negocios, esto, lo demás, nos damos cuenta cómo hay personas en esta tierra que son muy bendecidas. Ojo, muy bendecidas, que tienen muchas bendiciones. Nosotros, wow, este tiene esto, este tiene aquello, y siempre comparamos a ese hombre bendecido. Pero mi pregunta es, ¿ese hombre o esa mujer bendecidas están siendo aprobadas por Dios cuando se presentan delante de Dios? No necesariamente son ejemplos bíblicos, lo vemos en el día a día. Y hay que tener mucho cuidado con esto, familia, para no confundirnos. Quiero que mires a Pablo y quiero que mires a Timoteo. Grandes hombres de Dios, que por estas palabras que ellos escribieron, nosotros hoy estamos siendo salvos. Poderosos hombres de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué tan bendecidos fueron ellos? Porque como nosotros pesamos las bendiciones de acuerdo a lo que tenemos, que es una mala interpretación también de lo que es ser bendecido. Pero te quiero llevar a este pensamiento, porque estos dos grandes hombres de Dios, lo único que tenían eran dificultades, pero eran aprobados por Dios en todo lo que hacían. Ahora te lanzo la pregunta nuevamente, iglesia. ¿Vas pasando la prueba? ¿Crees que lo que Dios te ha mandado para hacer, no solamente en esta cuarentena, sino en tu vida diaria, lo haces? ¿Lo haces tal y como Él te lo pide? ¿O estás cayendo en la prueba? Cuando Dios te ha confiado algo, ha puesto algo en tu mano para que lo hagas, ¿lo has hecho tal y como se debe? Hay que cuidar eso, muchachos, porque si yo lo estoy haciendo, tienes que tener la plena seguridad de que Dios te aprueba cada vez que te presentas delante de Él. Hay detalles. Yo quiero hoy tocar más el detalle, porque a veces hacemos grandes cosas espirituales que a lo mejor no tengan resultado delante de Dios,
pero hay detalles que estoy dejando de hacer, que Él puso en mi mano para que yo lo hiciera. Y como no lo estoy haciendo, entonces en el momento de presentarme delante de Él no soy una persona aprobada. Quiero que medites mucho en eso, porque hay detallitos todos los días, puntuales, pequeños quizá, que yo no hago, que paso por alto, que me da lo mismo que aquello. Y en esos detalles que no hago, es los que Dios está esperando que yo haga para que Él me apruebe, para que Él me mire con agrado. Y son cosas muy insignificantes, quizá muchas veces, pero que se me convierten en una piedra en el zapato. Mira, la aprobación, tanto como la bendición, vienen como consecuencia de la obediencia a Dios, a su palabra. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, créeme, tu aprobación está ahí, tu bendición está ahí. Todo radica en obedecer a Dios. Es más, desde el antiguo pacto, dice Deuteronomio 11:27, la bendición reposa sobre aquel que es fiel a Dios, o sea, aquel que se esfuerza a pesar de cualquier cosa en agradar al Señor. Sobre esas personas está la bendición de Dios, está la aprobación de Dios. Haz todo lo posible, familia, para que cuando vayas ante Dios te presentes como un fiel seguidor, como una persona aprobada, como un hijo de esos que cuando vienen uno se siente feliz porque vino. Mira, familia, la palabra de Dios es tan hermosa que nos dice que la aprobación no exceptuó ni siquiera al Señor Jesucristo. La Biblia menciona a Cristo como un varón aprobado por Dios. Anota el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 22. En ese pasaje, cuando Pedro está hablando del Señor Jesucristo, dice, y Jesucristo, varón aprobado por Dios. O sea, ni Cristo fue la excepción para ser aprobado delante del Padre. O sea, si la Biblia menciona que Cristo fue aprobado por Dios, esto me quiere decir que Él superó la prueba, que Él pasó la prueba. ¿Cuál prueba? Venció la muerte, venció al pecado, amó al que no quería amar, perdonó, ojo, al que no merecía, se humilló, sirvió a todos los demás, etc. Por eso es que la Biblia dice que el Padre lo vio siempre como un hijo aprobado, porque hizo todo lo que el Padre le mandó que hiciera. Cada vez que Jesús se presentaba, sus oraciones las subían y las bajaban ángeles. Sus oraciones las subían ángeles y ángeles bajaban con respuestas. Imagínate la intimidad de Jesús con el Padre. Es lo mismo que nosotros tenemos que seguir, ese ejemplo, que realmente todo lo que Él me diga en esta tierra, aunque la carne no quiera, obedécelo, para que cuando te presentes delante de tu buen Padre, seas un obrero que no tienes de qué avergonzarte. El Padre siempre confió en Jesús, que Jesús no lo iba a defraudar. Y te hago la pregunta, ¿confía Dios en ti? ¿Puede Dios, el Señor Jesucristo, confiar en ti? En todo lo que haces, piensa por un momento, todo lo que Dios te ha dicho que hagas, ¿lo has hecho? El Señor en este momento puede confiar en lo que te ponga en la mano. Y ojalá sea así. Si estás lleno del Espíritu Santo, creo yo y cree el Señor que así será. Mira, la Biblia también dice que los apóstoles y sus discípulos fueron aprobados por Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4. Ahora, fueron aprobados por Dios, o sea, fueron procesados, sometidos a la prueba, para después ser aprobados, para poderles confiar el Evangelio. No todo el que predica el Evangelio, y quiero que me prestes atención a este comentario, no todo el que predica el Evangelio es aprobado por Dios, porque no todos predican su Evangelio, no todos predican su verdad. Y por eso este pasaje dice que los apóstoles y los discípulos que predicaban el Evangelio eran aprobados. O sea, Dios primero los sometió a prueba para después delegarles la responsabilidad del Evangelio. Porque el Evangelio no tiene sino un mensaje, no tiene sino una verdad para ser predicada. Y por eso es que todos los predicadores que se han levantado ahora en día, ojalá la mayoría sean temerosos de Dios, pero el que no predique la verdad del Evangelio no está siendo aprobado por Dios. Quiero que sepas cuál es la clave de predicar el verdadero evangelio. Lee este versículo en casa, Primera de Tesalonicenses 2:4, ahorita que termine la predicación, porque dice que ellos fueron probados para que predicaran el evangelio de la verdad. Y la clave de predicar un evangelio verdadero es que busca agradar a Dios y no a los hombres. La esencia del evangelio
es predicar la verdad. Porque esa verdad salva a los hombres. Y cuando se predica la verdad, a quien agrada es a Dios, no a los hombres. Por eso es que el evangelio se ha distorsionado tanto. Por eso es que hay muchos predicadores que, aunque creen ser aprobados, no están siendo aprobados. Porque no están predicando lo que escrito está, sino que acomodan, maquillan, enredan y no dicen lo que tienen que decir. Y por eso es que las almas no se salvan, por eso es que las almas no salen de las tinieblas, por eso es que los problemas continúan en los hogares, porque no se predica la verdad. Pero volviendo al foco del versículo de 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Es lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir en esta noche, nos quiere enseñar eso y muy puntual. Esfuérzate, procura por presentarte, porque cada vez que vayas delante del Señor estés aprobado. Que no tengas que estar avergonzado por lo que haces, dices, no, porque tienes el Espíritu Santo. Presentarse aprobado ante Dios es pasar la prueba, es superar la prueba. Ahora, ¿cuál prueba? Tu prueba. No mires las pruebas de los demás. Tú tienes unas pruebas personales que te ha costado superar o que ya vienes superando, gloria a Dios. Pero esas pruebas que te cuestan son las que tienes que superar. Cuando una vez las superes, te presentas delante de papá como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, aleluya, y que es aprobado por nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es tu prueba, familia? Mira, hay pruebas como estas para orientarte un poquito, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿cuál es la prueba? ¿Amas a los que no quieres amar? ¿Perdonas todas las faltas? ¿Te humillas delante del que te tienes que humillar? ¿Reconoces que tienes errores? ¿Ayudas a los demás? ¿Sirves a los demás? ¿Soportas lo que estás viviendo? ¿Te mantienes aún en medio de las crisis? ¿Agradeces a Dios por todo? ¿Sigues la armonía, la unidad, la paz? Todo esto. Hay gente que no superan estas cosas, que se quedan ahí, no son capaces. Pero hay otros que se mantienen y se esfuerzan todos los días por hacer la voluntad de Dios. Por eso cada vez que se presentan delante del Padre es como si los visitara la gloria de su presencia, porque son aprobados por el Señor, aprobados por el Padre. Si estás haciendo esto, si estás amando, perdonando, si estás reconociendo tus faltas, si te humillas, créeme, familia, confía con todo tu corazón, tus oraciones son escuchadas, el Señor te aprueba, el Señor te ve con buenos ojos. Sigue adelante, no te desanimes. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19, anótalo porque esto es necesario entenderlo. 1 Corintios 11, 17 al 19 dice, es necesario que entre los creyentes pasen muchas situaciones difíciles. Son palabras del apóstol, o sea, palabra de Dios. Dice, es necesario que entre ustedes hayan situaciones muy difíciles. Lo que veníamos diciendo al principio, las pruebas son necesarias para saber si tengo amor, si soy fiel, si verdaderamente agrado a Dios. Y este pasaje lo confirma. Es necesario que entre los creyentes pasen muchas situaciones difíciles, o sea, que haya mucho roce, porque solo a través de estos momentos difíciles son manifestados los que verdaderamente son aprobados. Anótalo y léelo en casa. Este pasaje dice, a través de los pleitos, las divisiones, las contiendas que hay dentro de nosotros, la iglesia, los creyentes, son necesarias, porque a través de eso siempre hay unas personas que son aprobadas. Hay unas que son espirituales y hay otras que son carnales. Hay unas que dejan ver que son de Dios y hay unas que dejan ver que todavía no han nacido de nuevo. Entonces esto es necesario. ¿Por qué son necesarias? Porque a través de las dificultades, a través de las pruebas es que yo todos los días soy más aprobado delante del Señor. Y quiero concluir con esto, familia, iglesia. Los que pasan las pruebas y son aprobados por Dios tienen una característica. Entre muchísimas que tienen que tener, pero quiero resaltar o recalcar una que para mí es sumamente importante. Una característica tienen las personas que superan pruebas y que son aprobadas por el Señor. Y quiero que lo leas conmigo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo. Mira la característica que tienen las personas que superan pruebas y son aprobadas por el Padre. 2 Corintios 10, versículos 17 y 18 dice así: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Verso 18: porque no es aprobado
el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ¿cuál es la característica que distingue a las personas que hacen las cosas bien, que obedecen la palabra, que cada vez que se presentan delante de Dios son aprobados? Pues mira, las personas que son aprobadas, dice que evitan alabarse a sí mismo por lo que hacen para Dios. No importa lo que tú hagas para Dios, delante del Señor tiene un valor y créeme, Él lo tiene en cuenta. Pero hay que evitar alabarse a sí mismo, porque el versículo dice que Dios aprueba a los que Él mismo alaba, no a los que se alaban a sí mismo. Y yo creo que en esto somos tentados la humanidad, en querernos alabar siempre por lo que hacemos para Dios. Y hay que cuidarnos de eso, porque un buen obrero, un obrero que se presenta delante de Dios, que es aprobado por Dios, que obedece la palabra del Señor, evita alabarse a sí mismo. Proverbios 27:2 dice: alábete otros labios, otras personas, pero que no te alaben tu propia boca. Ojo familia, es importante esto, que Dios se encargue de darle alabanza al que Él sea digno de alabanza, pero que Él lo haga a través de otras bocas y de otras personas, pero que nosotros no caigamos en eso, porque es una característica, o para mí, una que resalta mucho en aquellos que son aprobados por Dios. Ahora, esa era la característica. ¿Cuál es la clave entonces para presentarnos delante de Dios aprobado? Y está ahí mismo en 2 Timoteo 2:15. Vamos a leerlo, el versículo de la predicación del día de hoy. 2 Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la clave es que usa bien la palabra de verdad. La clave entonces, familia, para presentarme delante del Señor es aceptar la verdad, reconocerla y obedecerla. No acomodarla, no enredarla, simplemente obedecerla y aplicarla. Por eso las palabras del apóstol Pablo a Timoteo fueron tan puntuales. Procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado. O sea, no, esas palabras no están por ahí como efímeras, no. Son palabras que demandan responsabilidad, exigencia, porque dice con diligencia, o sea, no dejes para mañana hacer lo que tienes que hacer hoy, obedecer la palabra hoy, hazlo hoy, no lo dejes para mañana, porque esta noche que te vas a presentar delante de Dios es necesario que te presentes aprobado, que Él te mire con agrado, que te muestre su favor y su gracia. Y con esto quiero concluir. Mira lo que dice: no descuides de hacer esas pequeñas cosas que son las que te aprueban delante del Señor. Quizás no sean esas grandes cosas que tú estás haciendo lo que te aprueban, sino los pequeños detalles y las pequeñas cosas que tienes descuidados, lo que te aprueba delante del Señor. Levántate y haz esas pequeñas cosas que delante del Señor tienen grande peso, grande resultado, para que cuando busques a Dios seas un obrero aprobado delante de Él. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, familia? A veces tenemos unas grandes prácticas religiosas y está muy bien, pero hay detalles puntuales en los que estamos enredados o que estamos descuidando y que realmente son los que Dios está esperando que hagamos. Esta cuarentena nos está hablando al corazón Dios, y Él está esperando que esos pequeños detalles que yo tengo ahí, que abandoné, que no los quiero volver a tocar, bueno, esos pequeños detalles, como amar, como perdonar, como humillarse, como servir, y todo lo que tú te sabes de memoria, todos esos pequeños detalles, cuando tú empiezas a practicarlo, créeme, tendrán más valor y tendrán más peso delante de Dios que cualquier cantidad de cosas grandes que tú creas que estás haciendo para el Señor. Porque eso es lo que tiene, eso es lo que muestra que tú verdaderamente te sometes al Señor. Creo yo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios nos ha hablado esta noche ya, y queremos que nos siga hablando y que nos siga edificando, y que verdaderamente mi relación con Él crezca, y que cuando salgamos de esta cuarentena salgamos con una luz sobrenatural, que todos allá afuera queden asustados de la obra que el Espíritu Santo de Dios hizo en nosotros en medio de este aislamiento. Y quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra, por permitirnos estudiarla esta noche, porque sin Él, sin la guía del Espíritu Santo,
es y será siempre imposible entender la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, honramos lo que tú has hecho hoy con nosotros a través de la Escritura. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque creemos que esa poderosa obra que empezaste la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Hoy nos reunimos como iglesia, como congregación, para pedirte perdón por todo aquello que hemos dejado de hacer. Señor, perdónanos y ayúdanos a retomar el camino de la justicia, la senda de la verdad, como le decías a Timoteo. Queremos usar bien la palabra, interpretar bien la palabra, y por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, revélanos tú el mensaje que escrito está, y no permitas que nosotros los seres humanos la confundamos o la malinterpretemos. Perdónanos, Señor, por si hemos hecho doctrinas de hombres en esta tierra y si hemos confundido aún a los que nos han escuchado. Hoy nos arrepentimos de todo esto y queremos volver a la senda donde somos aprobados por ti. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, les bendigo, les envío un fuerte abrazo y bueno, quedamos en contacto. Espero que hayan podido aprender algo hoy de la palabra del Señor. Cualquier pregunta, duda o inquietud que hayas anotado, me la puedes compartir, y bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos la revele. Les amo mucho, les bendigo y nos vemos en la próxima predicación. Bendiciones.